fotografía para que me comparta, por favor. Ya, solo tomo fotografía. Ok. Señora Acuña, también prepara el suyo, por favor. Va, profe. Comparto pantalla. Por favor. ¿Se puede divisar? Sí, 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 claramente. A ver. Este es el ejercicio que realicé. No sé si me equivoqué en alguna parte, licenciado. Ayúdame primero leyendo la parte del problema, porque necesitamos saber qué es lo que pide. ¿Ok? Ya. De las 4 esquinas de una lámina cuadrada de un cuadrado M, se suprimen cuadrados iguales de un lado X. Se doblan los bordes de una lámina recortada para formar una caja sin tapa. Determinar la longitud de X para que el volumen de la caja sea máxima. Ok. Entonces lo que necesitas es recortar una cantidad y no sabes cuánto recortar. Pero en eso tienes alguna limitación. ¿Cuál es la limitación? M menos X. Una caja de para que el volumen. No, ¿cuál sería la limitación en este problema? No, por ahí no va. ¿Cuál es la limitación? Porque si quisieras hacer, mira, si quisieras hacer un volumen con caja grande, intento buscar la plancha de cartón la más grande posible, la más gigante. Sí, pensemos, no sé, solo pensemos en una caja de pizza sin la tapa, ¿cierto? Entonces, si quiero que el volumen sea más grande, no voy a coger la individual, no voy a coger la mediana, voy a coger una gigante. Pregunto, ¿puedes hacer eso? Sí. No, no puedes. Profe, aquí la limitación sería que la plancha debe tener 3, lo que sea, metros o centímetros de lado, ¿no? La plancha ya está dada, exactamente, la plancha está dada y esa es la dimensión. No puedes tú elegir qué plancha coger, ¿sí? Sino que ya está restringida a ese tamaño de plancha. ¿Ok? Entonces, esa es tu limitación, gracias, efectivamente, esa es la limitación. La dimensión de la plancha, no de la caja, ojo, de la plancha, ¿ok? Esa es tu limitación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, más o menos. Porque si quisieras tener el volumen más grande, lo que te digo, tomemos el caso de las cajas de pizza pequeña, mediana, gigante. Entonces yo me voy por una gigante, pero no puedes elegir, sino que ya te dan una caja, una plancha, y con esa plancha te defiendes. ¿Ok? Ok. Bien, a ver, no tienes valores, no te dan ningún valor. No, el problema solo me expresaba con M y X.
Ya, ya, ahí está, clarito. Entonces, eso no leí. Del lado M, ahí está. El lado está dado. Y es cuadrada, ¿no? Entonces, suponte que M sea 5. Entonces, es una plancha de 5 por 5. Suponte que M vale 4, es una caja de 4 por 4. Entonces, la limitación está ahí, en el lado, ¿ok? Sí. Bien, a ver, sigue. Entonces expreso o recato los valores o los datos para poder realizar la ecuación o la función. Mm, ¿Qué dice ahí? X igual a 2X. Sí. No tiene mucho sentido eso. X igual a 2X. Mm, ¿Qué intentas decir con esa expresión? Trataba de decir que como tenía 4 cuadrados, tenía 4 cuadraditos de X, 4 esquinas. Pero cuando le trataba para poderle separar la ecuación o la función, trataba de hacerle para que salga cuadrada, ya que tenía un cuadrado. Ok. Mm, A ver, continúa. Continúa, a ver. Posteriormente, con el lado de M, le puse mx, ya que es la resta de m menos de una de las esquinas de x, para poder doblar la caja. Ya. Finalmente hice una multiplicación para poder hallar el máximo, que serían con las derivadas, que con la función de f de x puedo hallar el valor de x usando los lados de m. Ya. Entonces, esa se supone que sería tu función. Ya, haciendo el proceso normal, continúa. Sigue. Sigue, Ya, abajo, abajo, abajo. Quiero ver el resultado. hallo la función que es esta de aquí. Hallo Ya, la sigue. primera Sigue. derivada. Tienes dos valores críticos que te da m sobre 6 y m sobre 2. Sí, Ya. hallo la segunda derivada. Y en esta sección de aquí no sabía si es que la m tomaba como un valor constante o se mantenía. Así que A aquí ver, me confundí en la segunda derivada. la respuesta a eso está arriba. En la primera línea de tu enunciado. En la primera línea de tu Eh, enunciado está. que es m a un lado, entonces sería una constante. Es una constante, exactamente. Te da una constante. Entonces, cuando derivas, Entonces, eso debería ser cero. sí, entonces aquí estaría mal. ¿Ok? Pero Bien. de igual manera, si es que retiro esta m, si le retiro esta m, me parece que igual queda máximo m sobre 6. Ajá. Dame un segundito, por favor.
A ver, chicos, yo tengo en eso una observación que les voy a comentar. Verán. Mm, a ver, el punto es el siguiente. El punto es el siguiente, verán. Al momento que yo tengo una observación en cuanto a ese valor. ¿Se quieren revisen? En este caso sería m menos 2x. Por supuesto. Porque si tú tienes esta caja y aquí tú recortas un valor X y aquí tú recortas también un valor X, sí, ya no tienes acá solo M menos el X, sino menos este X y menos este X, ¿no? ¿Y le ves, señorita? Sí, Primera observación. Entonces, obviamente aquí ya sería menos 2X menos 2X. ¿Sí? Y con eso, obviamente, la función cambia. ¿Ok? De ahí, el procedimiento es el que está, pero con esa observación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, Ok, a corregir por favor esa parte. ya. Bien, siguiente. ¿Quién era? Si no ¿Quién me iba? equivoco, era yo, profe Acuña. A ver, señora Cuña. Sí, profe. ¿Cuál es el ejercicio le presento? Porque yo hice uno muy parecido al que hicimos la última vez, de que era el cilindro y otro que es de un terreno. El del terreno. Ya. Ya, profe. Ese ya le subo ahorita con imágenes, ya. Ok. Señor Pozo, también tenga listo su ejercicio, por favor. Y espere, profe. Se colgó la compu. Ya, profe. Sí, por favor. Ya. No, no se cargan, ¿no? En el chat las fotos. No, no, bro. Ya. Ya. Sí, se me escuchan, disculpen. Sí, sí, siga, Sí. señora Cuña. Es que me tuve que transferir al teléfono porque no sé por qué no cargaba en la computadora. Ya aquí está.
Ya. Estás llamando por... Ya. ¿Sí están viendo? Sí, sí se ve. Ya. Aquí está el problema. El problema dice, se quiere cercar un terreno rectangular de 36 metros cuadrados de área y nos pide las dimensiones para que la cerca, para que sea una longitud mínima, para que se gaste la menos cantidad de cerca posible, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que el primer como, o sea, por así decirlo, em, la restricción es que el área de de este terreno rectangular tiene que ser 36 metros cuadrados. Entonces ya, aquí hacemos una especie pequeña de dibujo, ¿no? Para comprender lo que estamos a hacer. Y sabemos que el área de una figura rectangular es base por altura. Pero no nos pide eso, nos pide realmente el perímetro, porque la valla tiene que rodear todo el terreno. Entonces el perímetro es dos bases más dos alturas. Y nos pide que este realmente tiene que ser el mínimo. O sea que este tiene que Perdón, ser regrésate un ratito al problema. ya. Un segundito, déjale ahí. Hay que cercar un terreno para las misiones para que sea cercado por una longitud mínima. Ok, ya, dale. Sí. Ya, se abrió WhatsApp. Ya. Entonces ya tenemos, como digo, que lo que pide el ejercicio es el perímetro de este terreno para que la valla sea mínima. Y sabemos que el perímetro en estas figuras rectangulares será, bueno, dos bases y dos alturas. Y esto tiene que ser el mínimo. Esto tenemos que minimizar, por así decirlo. Entonces, tenemos que va a ser en función, pero tenemos aquí dos incógnitas, que es la base y la altura. Y ahí es cuando entra en función el dato que nos da el ejercicio, que el área es de 36 metros cuadrados. Entonces sabemos que el área es base por altura, así que aquí reemplazamos en la ecuación y despejamos en este caso la base, aunque también podríamos haber despejado la altura y ya, pero en este caso elegí despejar la base para tener ya así. Ahora ya tenemos que la función nos queda con una sola incógnita que será la altura, porque la base la tenemos aquí. Y reemplazamos en la ecuación que teníamos acá. Entonces aquí hacemos 2 que multiplica la base, que es 36 sobre la altura, más 2 alturas. Y ya, o sea, ahí empezamos a resolver y le dejamos en términos, por así decirlo, más bonitos hasta aquí. Y como queremos minimizar la función, ya le minimizamos, ¿no? Y aplicamos las leyes de radicales y le subimos sobre con exponente negativo y le derivamos. Sí, Ese es un... avanza la parte trascendental, ya. Igualamos la Ya, primera derivada, te da sí, qué valores. Sigue. ya, sí, Primera ya. derivada, igualada a cero. Ajá, entonces ya tenemos eso, nos vamos acá. Ya Un- tienes dos valores, más menos 6 sí, metros. No puede sí, existir una altura negativa, entonces desechas el menos 6 metros, te quedas con 6. Sigue, luego, ahora encuentro la base. Y como ya, ya tenía que la base era 36 sobre la altura, simplemente reemplazo la altura y ya, me ya. queda. ¿Y cómo sabes que ese valor te da el mínimo? Em, o sea, en este caso, bueno, tenía que haber calculado, ¿no? Que en esta parte de aquí donde tengo esto, tenía que haber aplicado el criterio de la primera o la segunda derivada, pero Así es, por acá, supuesto, porque ya estamos asumiendo que ese es el valor que nos va a dar. Ok, sí, acá, recuerda que matemáticamente puede funcionar incluso el otro, ¿no? El menos 6. sí, Matemáticamente está bien. Claro, no tiene sentido con respecto al problema, pero matemáticamente puede dar. Ok, sí, de ley, ¿listo? profe. Ya, Ya. ok, gracias. Siguiente. Señor Pozo.
Sí, profe, aquí estoy, perdón, le estoy pasando de las imágenes a Word para enviarle, ¿le parece? Pero hace rato eso, ya estaba. Uno más, señor Chamba, por favor, aliste su ejercicio. Aquí está ya, profe. Envío las imágenes, son 2 imágenes en total. Ok, ábrales y compartan. Creo que ya se observa muy bien. El problema que nos hablaba era de que tenemos la siguiente figura que representa una ventana de las iglesias y nos dice lo siguiente: nosotros conocemos que el perímetro de esto vale 100, que la base es de X y su altura es Y. Tenemos que hallar el valor de X y Y para que satisfagan, por ejemplo, las medidas que nos va a permitir maximizar o Señor minimizar. Pozo, Claro, profe. ¿qué pide? El Hallar problema X es que y Y. pide. Hallar X Hallar y las Y. dimensiones de la ventana para qué cosa. Según lo que yo ayer estaba observando de un video que busqué, decía que es para maximizar. Ah, ¿para Pero o sea, no, qué? no me pedía, o sea, por ejemplo, para que esa solo decía hallar X y Y para maximizar. Y me daba solamente el gráfico y el perímetro. Ya, entonces el problema se completa diciendo que determine las dimensiones de la ventana, qué forma debe tener la ventana o qué dimensiones debe tener esa ventana, porque la forma ya está dada. Es así, un rectángulo y un semicírculo arriba, ¿sí? Sí, Tipo gótico, creo que es eso. De tal manera que, no sé, ingrese la mayor cantidad de luz posible si es que tienes como un perímetro máximo 100, como perímetro 100. Bien, ¿qué es el perímetro? ¿En qué se transforma ese valor? el perímetro es la suma de todos los lados y hasta Sí, incluso sí, sí, pero en términos del problema, ¿en qué se convierte el perímetro? el ¿Es la perímetro podría función, ser una es función. la función, es la función o es la condición? Yo le vería más como una condición, o sea, como que le dice que el perímetro va a valer 100, ¿no es cierto? O sea, eso vale 100 para todas las que, por ejemplo, quieran, yo que sé, producirse de igualmente esta ventana. O sea, por ejemplo, 100 es la condición para que de esta ventana se puedan producir 50 más, un ejemplo. Entonces, en este ¿Sí? caso, yo le vería al Y 100 como la condición, o sea, de 100 no se sí, puede pasar. el perímetro es la condición. Bien, hay que utilizar esa cantidad de material, si es que es, por ejemplo, los contornos, o que la condición es que sea cual sea las dimensiones, sea más ancha, más alta o lo que sea, pero máximo debe tener, o exactamente debe tener un perímetro de 100, ¿no? Bien, siga. Entonces, en primera instancia, lo que yo también ayer observaba del video, decía que primero nosotros ya conocemos que el perímetro vale 100. Ahora vamos a saber, por ejemplo, la figura qué dimensiones tiene. No nos da ningún dato específico, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, del área de la circunferencia completa sabemos que es pi por radio al cuadrado. Nosotros aquí podemos reconocer que el radio, en este caso, va a ser x sobre 2. Eso puede representar el área. Aquí nosotros tenemos la fórmula como la había representado. Área de xy más pi sobre 2 por x sobre 2, que el x sobre 2 representa el radio al cuadrado. También nosotros podríamos llegar a reconocer que si solo queremos la mitad, o como quien dice la parte, no, perdón, la mitad de la circunferencia, nosotros conocemos que aquí el perímetro va a ser pi por radio sobre 2 y radio igualmente se mantiene que va a ser x sobre 2. Entonces de ahí comenzamos, ¿no? Nosotros al momento de plantearle la fórmula del área, nosotros sabemos que este va a estar en relación de x, y, como podemos observar aquí, pero para hacerlo más fácil, decía ayer en el video de que nosotros debemos en lo posible transformarle a una sola variable, para no complicarnos en hacer una función de cálculo de 2 variables. Entonces de ahí comenzábamos. Nosotros reconocemos ya que el perímetro, al ser la suma de todos los lados y hasta incluso de la semicircunferencia, sabemos que es x más 2 veces y, que representarían las dos alturas, y más el pi por x sobre 2, que vendría a ser el perímetro del semicírculo, y esto va a representar 100. Comenzamos a ir operando, entonces hacemos p en función de x o función de p en x, va a ser que
x más 2y más x pi sobre 2 es igual a 100. Aquí lo que nosotros estamos es buscando un factor común. Por ejemplo, nosotros observamos que tenemos x más 2y más pi por x sobre 2. Entonces podríamos nosotros agrupar en un lado y decir de que x más pi por x sobre 2 voy a extraer un factor común. Y es lo que en esta parte de aquí abajito le estoy desarrollando. Saco el factor común de x y me Ok, quedaría... de las dos variables lo más fácil está despejar y. Entonces Claro. despejas y de la ecuación, de la condición para reemplazar en el área. Reemplazas en el área, reduces esa ecuación y te queda el modelo. Así. ¿Cuál? Por acá estaba el modelo, o sea, cuando yo le hago toda la operación aquí. Me da es una función cuadrática. Ok. Entonces, de la función cuadrática, nosotros ya tenemos que la función a a la x es igual a x al cuadrado, que multiplica todo lo que está en este paréntesis, más 50x. Ahí lo que ya aplicamos es el proceso de la derivación. Y obtenemos que nuestra derivada es 2x por todo lo que está dentro del paréntesis, más 50. Eso le igualamos a 0 y vamos a hallar el valor de x. Igualamos a 0 toda nuestra función derivada, o sea, la primera derivada. Y aquí vamos a hallar un valor que es 28. Este x, 28 unidades, va a representar esta base de aquí. La base de la ¿Te salió ventana. un solo valor crítico? En este caso, sí, un solo valor crítico. Porque nosotros debemos aquí también reconsiderar algo, que si obtenemos un valor negativo, no va a ser lógico, por ejemplo, nosotros aquí ponerle que la dimensión de la ventana, o la base, perdón, de la ventana va a ser menos 28 unidades, o menos 14 unidades. Muy bien, entonces nosotros aquí como ya tuvimos el valor de 28 unidades, que esto va a representar nuestra base, lo que falta es hallar la otra dimensión, que sería la altura, o sea, y. Entonces nosotros El ya pi se sabemos... eliminó. Yo tengo una duda ahí. El pi se eliminó. ¿Cuál pi, profe? Perdón. Tienes un pi ahí. Sí, esto al meterle en la calculadora nos da este valor, o sea, el 28 unidades, aproximadamente. Pi menos uno, menos pi medias, no creo. Yo creo que te queda eso en términos de pi. No creo que te dé un número exacto. No, esto más llega como es una aproximación. Ayer de lo que yo estaba observando y también de lo que yo calculaba, esto daba aproximadamente hasta 28 unidades. No No, daba el dato real por lo aproximado. que... Es que Ah, claro. aproximado, pero mira, no, a ver, ahí hay un error. Dame un segundito. Verás, si el valor crítico, mm, si tienes esta como la función y quieres encontrar el máximo está aquí, ahí. El máximo no está aquí al ladito, aproximadamente, no. Donde hay un máximo es ahí, en ese valor, no en el de al lado, porque si no ya no es máximo. ¿Ok? Entonces, si tu valor crítico es, me invento, 2 más raíz de 2 sobre pi, ese es tu valor. No el valor que te dé aproximadamente ese. Si eso te da, no sé, me invento 1.354, no es 1.4, no, es 1.354, el valor exacto. Y el valor exacto debe quedarte en términos de pi. Ok, porque con ese tú vas a maximizar, a encontrar, no vas a encontrar un máximo aproximado, no, el cálculo del valor exacto, ok, y cuando me refiero a valor exacto, no necesariamente me refiero a un valor entero, el que sea. Si es un número racional, hay que ponerlo el número racional. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe, eso sí lo entendí. O sea, y yo más era de lo que ayer me confundía porque el profesor, o sea, que explicaba este ejercicio, decía que en algunas ocasiones van a requerir el dato entero completo, o sea, no necesidad de ponerle en términos de pi o en términos de alguna raíz, lo que pedía era el dato concreto. Pero en este No, caso, si es que es de esta manera, ¿está bien? no. Bien. A ver, continúa. Muy bien.
Bien, entonces, pues, a ver, tras el error que había cometido aquí de hallar las 28 unidades, lo que al final se hace es volver a reemplazar para hallar el valor de Y. Y eso así igualmente me daría 14 unidades aproximadamente. Ok, bien. El siguiente. ¿Qué fue, ñaño? Sí, profe. Yo le hice un escrito sencillo. Ya le comparto. Ya, profe, no sé si se puede observar. Profe, sí puede observar. Profe. Pues a nosotros sí vemos, brother. Sí, profe, está ahí. Creo que tuvo que contestar una llamada. Bueno. Le estaba llamando a alguien.
Aló, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, profe, ahí sí Sí, escuchamos. profe. Perdón, señor Chamba, se cortó se cortó mi comunicación cuando estaba usted presentando. ¿Me repite, por favor? Sí, profe, le decía que yo encontré un ejercicio sencillo para empezar. Y este es. Ahora sí, no sé si puedo observar, profe. Sí, Ya entonces lo que nos pide es calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es de 50 centímetros y su área sea máxima. Entonces lo que ya. yo puedo observar aquí es, sí, profe, ¿decía algo? No, sí, sí, sí. Ok, es muy similar al anterior. Lo que acá maximiza es el área y le dan básicamente lo mismo, y le dan como dato el perímetro, ¿no? Bien, Sí. a ver, dejo abierto. ¿Alguien que tenga algún problema un poco más elaborado, algo que hayan encontrado? ¿Alguien que quiera compartir su trabajo? No sé si es que le muestro el mío, Inge, solamente para que vean cómo es trabajar con Ok, operadores de vamos, señor Lagrange. Jaramillo, con el suyo. Sí, Ya. Hay que considerar que cuando tenemos más de una variable, ¿recuerdan cuando teníamos, por ejemplo, una función con dos variables y teníamos una condición? La condición nos servía para poder despejar la una variable en términos de la otra, ¿sí? Entonces, en este caso, si tengo en términos de dos variables, significa realmente que tengo tres, que sería la z, que es la f de x y, la función de dos variables, la x y la y. Entonces, vamos a necesitar de un número similar de condiciones para poder despejar y poner en términos de una variable. Sí, entonces ahí es donde aparecen los multiplicadores de Lagrange, que son nada más que las derivadas parciales de cada una de esas funciones. ¿Listo? A ver, ya. coméntenos. Aquí está el ejercicio hecho en LaTeX, entonces le paso al PDF para que se vea bien. Ahí está. El ejercicio es uno simple de maximización de utilidad. En economía se hace muchísimo. Y yo tengo una función de utilidad que lo único que hace es que dado dos bienes, bueno, en el caso de que se trate con dos variables, en realidad puede ser tantas variables como uno quiera, pero dado dos bienes que representan x y y, la función de utilidad me regresa un valor, el cual me permite a mí jerarquizar qué utilidad es mayor a otra. ¿Ya? Y generalmente también se me entrega una función de restricción presupuestaria, que también se le llama el hiperplano presupuestario, que es básicamente cuánto puedo yo consumir de estos dos bienes, de X y Y, dado mi riqueza actual, ¿no? Mi ingreso total. Entonces, yo aquí tengo la manera en que se da mi utilidad y aquí tengo cuánto puedo gastar en, en estos bienes. Aquí está cómo se vería gráficamente el problema. No sé por qué no se mueve. El hiperplano es el rosadito, que sería básicamente la restricción presupuestaria, y el celeste vienen siendo las curvas de utilidad o la función de utilidad. Entonces, yo, para maximizar esto, lo que hago es hacer un arreglo de Lagrange o utilizar el multiplicador de Lagrange, que básicamente lo que me dice es, si tengo este conjunto de funciones, yo lo que hago es la función que deseo maximizar menos lambda por la función de restricción. Entonces aquí tengo la utilidad menos lambda que lambda simplemente es una constante, menos por la restricción presupuestaria. Aquí está ya cómo se verían los valores sustituidos de cada una de las funciones. Después tenemos que calcular el vector gradiente del arreglo de Lagrange, es decir, las condiciones de primer orden para el arreglo que hicimos arriba, ¿no? Entonces yo tengo que buscar cuánto es este Lagrange, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y y la derivada parcial con respecto a lambda. Ahí tengo lo que dijo el Inge de las tres ecuaciones que necesito resolver. Entonces, aquí simplemente resuelvo, es sacar derivadas de la manera convencional, simplemente que cuando hacemos parcial mantenemos constantes el resto de variables, ¿no es cierto? Entonces, si aquí me está diciendo que primero necesito la
la derivada, comienzo aquí. La derivada parcial de x a la 0,5 por y a la 0,5, imaginando que y a la 0,5 es una constante, sería la constante afuera, y a la 0,5 o raíz de y, por un medio, no, por 1 dividido para 2 sobre raíz de x. Entonces eso todo junto me queda aquí. Raíz de y sobre 2 raíz de x. Y lo mismo es. Y aquí yo saco la derivada de esto con respecto a x. Aquí me quedaría que lambda sobre 4 es una constante, entonces me queda menos lambda sobre 4. Aquí no hay x, entonces esto es como si fuese una constante. La derivada de una constante es 0 y también de una constante 0. Hago eso para cada una de las variables que conforman el arreglo de Lagrange y igualo a 0. Esa es la condición de primer orden, que las derivadas parciales de primer orden tienen que estar igualadas a 0. ¿Ya? Una vez resuelto estas condiciones de primer orden, yo lo que tengo es un sistema de ecuaciones lineal, el cual se puede resolver de manera sencilla. Entonces yo esto de aquí lo único que hago es o bien despejar lambda y después igualarlos. Una observación ahí, chicos, por si acaso. Si ven que la de la derivada, señálele por favor el delta de las derivadas. ¿Qué parte esto? Señor Jaramillo, los delta. Sí. Todos esos delta son unas letras medio raras, unas letras griegas. Eso significa, donde ustedes vean ese símbolo, significa derivada parcial, que no es la misma que la derivada simple, la D normal, ¿sí? Cuando tengan una D normal, ¿sí? Como la D de condiciones, esa es una derivada normal, no es parcial. La parcial, ¿qué significa? Que derivo en función de una variable. La primera, por ejemplo, dice la derivada parcial de L con respecto a X, es decir, en la función L, ¿dónde está la L? Ahí. Ahí. Todo lo que no sea X, todo lo que no sea X es constante. ¿Sí? Es constante. Es como si fuera un número. ¿Ok? Cuando deriva L con respecto a Y, a la inversa. Todo lo que no sea Y es constante. ¿Sí? Y cuando deriva lambda con respecto a lambda, todo lo que no sea lambda es constante. ¿De acuerdo? Bien, continúe. ¿Ya? Entonces, como les decía, aquí ya básicamente tengo solo un sistema de ecuaciones que está muy fácil de resolver. Digamos, en la primera y en la segunda condición de primer orden, lo que puedo hacer es despejar lambda, y es lo que hago aquí abajo. Esta es para la primera o la segunda. Para la segunda, por ejemplo, lo único que hago es pasar esto a este lado de acá, entonces me quedaría, aquí está, entonces me quedaría raíz de x sobre 2 raíz de y es igual a lambda, y hago más o menos lo mismo para la parte de arriba, despejo lambda, que en este caso de aquí sería lo mismo que pasar esto sumando, y luego paso el 4 multiplicando este lado de acá, el 2 se me anula y me queda 2 raíz de y entre raíz de x, 2 raíz de y entre raíz de x. Igual a los lambda, aquí, y lo único que hago es pasar la raíz de x al otro lado multiplicando, raíz de x por raíz de x es x, y lo mismo con el 2 raíz de y, me quedaría 4y. Entonces aquí yo ya tengo una expresión más fácil, que es x es igual a 4y, y lo único que hago es reemplazar este valor de x dentro de la derivada parcial del arreglo de Lagrange con respecto a lambda, o lo que es lo mismo. Por cierto, esta última siempre va a dar la condición de que el arreglo de Lagrange, la parcial con respecto a lambda, siempre es la restricción presupuestaria, o sea, siempre es g de x, o en este caso r de x de y. Y reemplazo ese valor y me quedaría, aquí está, ¿no? Un cuarto de x más y menos 2, reemplazo la x por 4y y me quedaría y más y menos 2 es igual a 0. Entonces le paso el menos 2 al otro lado, me quedaría 2y es igual a 2, entonces despejo y y es igual a 1. Y nuevamente vuelvo a reemplazar este valor dentro de la restricción presupuestaria y me queda que si yo tengo un cuarto de x más 1 menos 2, el más 1, más 1 menos 2 es menos 1, le paso al otro lado sumando como 1, y el 4 lo paso multiplicando, entonces x es 4.
Con eso tengo que los valores de x y y que maximizan la utilidad con respecto a una restricción son x es igual a 4 y y es igual a 1. Ok, Y ya, listo. ese es el ejercicio. Gracias, señor Jaramillo. Sí, seguramente para algunos o para todos, para muchos, hay algunas cosas que no son entendibles. No importa. Lo que quiero que quede de este ejemplo del compañero es que lo mismo que hacemos con una variable, con una dimensión, se puede generalizar a muchas dimensiones. ¿Sí? El fundamento teórico es básicamente el mismo. Tener un modelo, utilizar los criterios de primera, segunda derivada para con sus derivadas igualar a cero, calcular los valores críticos, que en este caso sí son puntos críticos, ojo, ahí sí calculo los puntos críticos porque encuentro los valores de x y y que hacen mínima a esa función, ¿sí? Al final, los valores me dijo que era 1 y 4, ¿era? Sí, ¿no? Sí, Ya, x igual a 1 y y igual a 4 es el punto, y si le podemos poner en la gráfica para ubicar ese punto en, en el plano que nos da la utilidad máxima, ¿era? sí, la utilidad máxima, ya la presento. Entonces aquí sí hablamos de puntos críticos, ¿no? Porque ya tengo un punto en el plano. Profe, yo también hice un ejercicio Sí, medio. señor Larcos, le puede, terminado el señor Jaramillo, puede ir, señor Larcos. Ya le vi. Ya, gracias. Quizás de lado podemos ver mejor. Gírele, por favor. A ver, ahí váyale girándole. ¿Puede ubicar el punto 1,4? ¿Puede graficarle? Sí, ubíquele el punto 1,4 como una entrada nueva. No FD, sino como punto. Ya, ahí en el plano XY tratemos de identificar dónde está ese punto. Exacto. Ya, ese punto, ojo, ese punto, si nosotros ese punto lo proyectamos sobre la superficie o calculamos el Z respectivo, ¿cuál es la utilidad máxima? Calcúlele el Z respectivo, por favor, para mejor ubicarle el punto en el espacio, el X y Z, con la utilidad, ¿no? Que sería ¿es 4,1 o es 1,4? Señor Jaramillo. Ah, perdón, creí que estaba con el micrófono encendido. X es igual a 4 y es igual a 1. Entonces es Entonces 4,1, estaba mal. Es la 4,1 función es, y encontremos el valor evaluado en eso. Es 2. ¿Es 8? ¿Es cuánto? ajá, es 2. Entonces Es es 2. este. Entonces, ahora sí, ubíquele ese punto 4,1,2. Debe estar sobre la superficie, la celeste, ¿no? Sí, es este punto rojo de aquí. Al punto rojo. Ok. ¿Sí? También ubíquele el punto en el plano, el 4,1, que debe ser la proyección de ese punto rojo sobre el XY. Ahí está. Exactamente. ¿Sí le ven? Que está a la misma altura. ¿Sí? Es la proyección, ¿no? Si le ponemos desde arriba, desde el punto rojo, no se va a ver el punto azul. Va a estar tapado, debería estar tapado.
Bien. Listo. Gracias, señor Jaramillo. A ver, señor Larcos. Ya, profe, ya le comparto pantalla. Ya, ahí creo que se está viendo. Entonces, aquí está. Mandé a WhatsApp para ver. Ya, entonces, lo que el ejercicio nos pide es que debemos construir una mesa de madera de 3 metros, de 3 metros cuadrados y que tiene que tener esta forma. Es la unión de un rectángulo y 2 semicírculos. Y así como simple análisis vemos que estos 2 semicírculos tienen el mismo radio, entonces es un círculo en teoría, entonces tendríamos esa división de un rectángulo y un círculo, la suma de sus 2 áreas por lo que queremos construir estos 3 metros. Entonces ahí nos dan los datos de que el precio de la madera de 120 por metro cuadrado y el biselado que tiene en sus lados, en sus lados del rectángulo y del círculo, es a $11 por centímetro y de 5 centímetros el borde de los lados rectos. Sí, es por centímetro los bordes rectos y 11 por el biselado de los centímetros de los bordes circulares o semicirculares. Entonces, aplicando un poco el sentido común, me convendría hacer una mesa más larga que ancha para que el biselado de largo, que es más barato, refleje un costo mínimo, ¿no? Así es. Pensando a priori. Ajá, es exactamente como simple inspección. Entonces, ya pues primero determinamos qué es lo que tenemos que analizar y calculamos también algunos costos, que por ejemplo, el costo de la madera es por la superficie o el área, en este caso. Entonces, si necesito una mesa de 3 metros, y la madera, la madera cuesta 120 el metro cuadrado, entonces me tiene que dar $360 por metro cuadrado de la mesa, ¿ya? Entonces, de ahí, estos 2 círculos, estos 2 semicírculos, como les dije al inicio, son iguales en su radio. Entonces, por lo tanto, podemos determinar por el gráfico que tenemos un círculo y aparte esa altura que muestre del rectángulo es a su vez el diámetro del círculo. Entonces, esa altura sería igual a 2 radios. Y de ahí el área total de la mesa es la suma del área del círculo, por ser 2 semicírculos con el mismo radio, y el área del rectángulo. Entonces ahí ya planteo las fórmulas y reemplazo que la altura es igual a 2 veces el radio. De allí, por el enunciado, esta ecuación del área que establecí en el punto 3, la igualó a 3 por la mesa de 3 metros cuadrados que necesito. Y bueno, este paso 3,5 yo lo llegué más después, pero si lo añado es que despejar B para tener todo en función de R. Pero eso ya llega en esta parte de acá, en donde el costo de la mesa es la suma de todos los costos, que es de la madera, que ya calculamos es 360. El biselado de los bordes rectos, que eso ya vamos a establecer más después, y el biselado de los bordes de los semicírculos. Primero, como en el enunciado nos decía que era $5 por centímetro, nos toca transformarle a cuánto nos va a costar a metros. Lo mismo para el biselado circular. Entonces nos queda que es $50 por el metro y del biselado recto y $110 por el biselado del circular. De ahí el costo de la mesa en función de R ya la declaramos como la suma de todo lo que hemos estado estableciendo en función de R. Entonces sumamos el costo de la madera más ¿cómo se llama este? El área del círculo más el área del rectángulo. Y en este punto reemplazo ya la B, porque quería dejar todo en función de R. Y ahí es como determinamos la función, que es 360 más 150 sobre R más 170 por pi por R. ¿Ya? Y de allí ya aplicamos ¿cómo se llama? Aplicamos ya la definición de la primera derivada, porque vamos a igualar primero la derivada a 0 para determinar un valor crítico. En este caso, al derivar me queda menos 150 sobre r al cuadrado más 170 pi
170 pi. Al igualar a 0, me da que el radio más o menos equivale, claro, 0,529. Entonces, el valor negativo sí lo desprecio porque no lo vamos a ocupar. Y analizamos estos valores en la recta numérica. Entonces, yo tomé dos valores, del 0,1 y el 0,6, para determinar en qué parte de la gráfica es creciente o decreciente y analizar si este valor llega a ser un punto crítico. Entonces, para la derivada, cuando R vale 0,1, me da un signo negativo, y cuando el valor de la derivada vale 0,6, me da un valor positivo. Por lo tanto, determino que esta R positiva de 529, perdón, es un punto mínimo o un valor mínimo. Y de ahí ya con este criterio y aplicado los criterios, ya solo reemplazamos en las fórmulas que determinamos antes para la altura, que me va a dar 1,6 m, y para la base, que me va a dar 1,99 m. Y ya con estos valores de H y de B ya podemos también, y de R, claro, reemplazamos en la fórmula inicial de la función. Y ya me da que el costo mínimo va a ser de 929,7 dólares. El crear una mesa de 3 metros cuadrados. Así. Eso. Perdón, me perdí una partecita. ¿De 3 metros cuadrados repartidos en qué? ¿El largo cuánto? ¿El ancho cuánto? Ah, ya. Sí, acá está. Ya, en el largo, sin tomar en cuenta los semicírculos, va a ser de 1,6 m. Y de ahí, esto no, sí lo hice. Es B. ¿Y dónde está B? 1.99. Ah, no. Sí, pero sí, ya sé que me falta. Me falta calcular el perímetro del círculo, y en el perímetro del círculo, o sea, bueno, le divido para 2 y ya tendría los 2 semicírculos que tengo, pero no hice esa parte. Me olvidé. Me faltó. No la tomé en cuenta, pero bueno. Pero como ya tengo los valores, o sea, ya podría sacarlo, ¿no? Así es. Sí, pero de ahí, sí, esa parte me faltó. Ok. Bueno, gracias, señor Larcos. Ya. ¿Alguien más? ¿Algún último? Entonces, estamos listos para cualquier problema de optimización, ¿no? Bien. ¿O tenemos alguna duda todavía al respecto? ¿Preguntas, chicos? ¿No tenemos ninguna pregunta? Ok. A ver, ¿alguien tenía alguna duda respecto a las notas? ¿Quién era? Yo. Es que lo que pasa es que yo tengo un trabajo en la plataforma que tengo 0, pero dice que no se abre el link. Y efectivamente, el link no se abre, pero si ustedes le ponen el signo más, ahí sí se abre el link. Entonces, no sé, profe, si le puedo compartir para que entienda mejor lo que trato de decir. No, sí, ya sé a lo que se refiere, señor Chamba, sí, efectivamente. Sí, lo que pasa es que justamente cuando le da clic en el link, no se abre.
pero si le da más sí se abre. Entonces yo tengo un 0. Entonces, profe, si me puede ayudar en recalificar el trabajo, porque ese 0 sí me afecta mucho. Sí, señor Chamba, no hay problema. Ya le reviso. Gracias, profe. ¿Ok? Inge, yo también tenía una duda. Lo que pasa es que estaba revisando el aula virtual y también tengo dos deberes calificados de 0. Y no sé si se acuerda que cuando yo tenía problemas con la plataforma, usted me dijo que le manda el correo institucional. A ver, ahí les pido a todos entiendan una situación. Yo tengo, solo de su curso, son aproximadamente un número considerable de estudiantes. Por ahora están 42. 12 no se han conectado. Hay algunas tareas. Y tengo alrededor de 5 cursos. Entonces, para ustedes la nota obviamente es todo. Pero de mi caso es uno más. Entonces, no tengo en mente todo lo que les pasa a cada uno de ustedes. Yo, por eso, establecemos, homologamos normas, pautas en común para todos. Es decir, si yo pido que suban en un formato, es porque reviso a todos en ese formato. Si digo que envíen en un lugar, en una fecha específica, en una hora, es que todos voy a considerar en esas mismas condiciones. Pero de ahí, casos particulares, imagínense, todos, absolutamente todos, señor Salazar, estarían en la posibilidad y en el derecho de decir, a mí me pasó esto, no pude hacer esto y por eso le envío por esta vía. Si es así, ¿para qué estandarizamos? ¿Para qué ponemos normas? ¿Sí me explico? Sí, Inge, sino que, o sea, como para comunicarle porque sí estaba revisando y por si acaso no se haya acordado de eso, que usted mismo nos dijo que mandemos por correo institucional. Entonces supongo que todos vamos a tener ese mismo envío al correo institucional. ¿Por qué a usted sí y a los otros no? Es que eso era que le había dicho Inge porque yo no estaba como que en la aula virtual y le había dicho Inge que cómo me podía ayudar con eso. ¿Y Y por me qué no dijo estaba en que el aula virtual? ¿No no estaba sé desde el por qué, inicio? no, sí estaba, pero luego ya dejé de pertenecer y le había informado esto y ¿Y me cuál es dijo la que hasta razón? qué razón de que Inge. De que no esté en el Porque aula usted igual dijo, que el resto. porque usted dijo que teníamos que entrar al aula virtual y dijo que era como 15 días, pero no sé por qué a mí se me desapareció tal vez no entré los 15 días, supongo, porque no se me desapareció el curso. Y por eso me dijo, los deberes que mandó ese rato mismo, dijo que le manda el correo, o sea, con la misma fecha y ahora que recibió a todos los demás. Eh, ¿Qué le diré? A ver, señor Chamba. Sí, Estoy profe. en calificaciones. Ah, 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 ah. ¿En cuál es? Es en continuidad de funciones. Continuidad de funciones.
Continúa funciones, chamba. Chandi, criolla, chamorro. Cuando sube el trabajo en Chamba, ¿qué hace diferente al resto? Porque todos tienen en un formato, pero usted le sube en otro lugar. Y efectivamente aquí ya tengo abierto. Creo que, profe, yo cuando yo le subí al OneDrive de la UCE junto con una carpeta. Entonces no sé si la carpeta del OneDrive se movió o algo así, pero yo le subí, profe. Porque yo recuerdo que en el OneDrive yo me puse a crear una carpeta que diga solo análisis y ahí se mandó el trabajo. Ok, lo tengo acá. Claro, está toda una carpeta de tareas. Sí, una carpeta que diga análisis, ahí estaba el trabajo que le envié, profe. Mm, mm, mm. Listo, señor Chamba, está corregido. Muchas gracias, profe. Bien, a ver, ¿alguien más que tenga algún inconveniente se queda por favor en la sala un segundo? El resto puede salir. Gracias. Nos vemos el día de mañana.